Vamos a continuar con la conferencia a cargo de Rodolfo Acosta, Música Contemporánea en México y Colombia. México y Colombia son países hermanos construidos en territorios que han compartido elementos culturales y procesos históricos, particularmente desde el periodo colonial. Sea por el arraigo del mariachi en Bogotá y aquel de la cumbia o el vallenato en Monterrey, sea por el vaivén constante de telenovelas producidas en ambos países, o sea por el parentesco de tortilla y arepa en nuestras cocinas, muchos hemos visitado el otro país para encontrar una curiosa familiaridad dentro de un mar de incontables contrastes. Al contemplar el desarrollo de nuestras músicas académicas y populares, encontramos que se han desarrollado desde perspectivas comparables y frecuentemente en nutridos diálogos. Esta conferencia busca aportar un grano más a ese intercambio regional, siempre necesario y bienvenido, el cual estamos convencidos llevará reflexiones que permitan un aprendizaje mutuo. La presentación comenzará con una breve contextualización histórica de la región donde los dos primeros tercios del siglo XX. Luego haremos un recuento superficial de algunos de los compositores y movimientos musicales académicos más relevantes de México y Colombia en este mismo periodo. A partir de este marco, entraremos a comentar y a escuchar algo del trabajo de algunos de los compositores más activos en nuestros países durante el último tercio del siglo XX y la actualidad. En el caso mexicano discutiremos aspectos del trabajo de Mario Lavista, Gabriela Ortiz y Víctor Ibarra, mientras que en el caso colombiano nos enfocaremos en compositores como Jacqueline Nova, Luis Pulido y Rodolfo Acosta. Rodolfo Acosta es compositor, intérprete, improvisador y docente bogotano. Estudió en Colombia, Uruguay, Francia, Estados Unidos, México y Países Bajos. Su música ha sido presentada en una treintena de países de las Américas, Europa y Asia, ha sido publicada en partitura y grabación y ha recibido distinciones nacionales e internacionales. Entonces, iniciamos. Buenas tardes a todos. La primera aclaración que debo hacer es que cuando hablamos acerca de música contemporánea, obviamente la ambigüedad del término, pues, puede dar para muchas confusiones, sobre todo habiendo cerrado ahorita hablando acerca de rock, ¿cierto? Muchas escuelas, por ejemplo, publicitan, no sé, la Academia Guerrero publicita cursos de música contemporánea o música moderna y se refieren a rock o a rap o a pop o cosas así por el estilo. Cuando nosotros hablamos acerca de música contemporánea, nos referimos fundamentalmente a música contemporánea de la tradición académica occidental. Y en ese sentido, el vínculo entre, es decir, esto de tradición académica occidental se refiere a lo que básicamente se echa en una bolsa grande que normalmente rotulan algunos como música clásica. Lo que hacen, por ejemplo, los señores de Colón que sacaron los rockeros en el 60, pues bueno, eso es como la bolsa grande de música clásica. Entonces estamos hablando acerca de una actualidad o de un pasado reciente de esa tradición musical. Y de hecho creo que para este tema de vínculo y de diálogo entre México y Colombia es particularmente acertado hablar acerca de esta tradición académica occidental, porque de hecho es la tradición académica que hemos compartido durante más tiempo. Es la más antigua de nuestras tradiciones compartidas. Porque si bien es cierto que hubo ciertos diálogos a través de la cuenca del Caribe en el periodo prehispánico, vínculos culturales reales, que hubiese habido un vaivén etnolingüístico, musical, por ejemplo lo que hablaba ahorita de la cocina, cosas así por el estilo, en realidad no lo hubo entre las regiones que hoy en día ocupan los países de México y Colombia. Entonces el vínculo en realidad comienza a desarrollarse es en el periodo colonial y en términos de la música, sobre todo a través de la red catedralicia, en ciertos momentos 15, en otros momentos 22 catedrales que vinculaban a toda Hispanoamérica y que generaban pues finalmente unos vínculos musicales profundos. No necesariamente porque lo que hacía, qué sé yo, el maestro de capilla en Santa Fe de Bogotá estuviese sonando en la Catedral de Ciudad de México, pero por lo menos sí, porque algunos de los repertorios que traían, sobre todo de Sevilla, de Toledo, podían estar siendo compartidos en ambas catedrales.
Entonces, digamos que esta tradición académica occidental es desde hace medio milenio el principal vínculo, el principal canal de diálogo musical entre las regiones que hoy en día somos México y Colombia. Bueno, pues no, había dicho que no iba a hablar acerca del periodo colonial, entonces ya con eso que dije, digamos que fuera, ahí queda. He insistido en los territorios que hoy en día ocupan México y Colombia, simplemente pues porque no podemos caer en la ingenuidad de creer que México y Colombia son conceptos, qué sé yo, milenarios o alguna cosa así. No, son conceptos del siglo XIX y además conceptos que han pasado por todo tipo de reinvenciones, algunas de las cuales afortunadamente ya mencionó Pedro, y que pues digamos nos da unas historias mucho más diferentes de México y Colombia en el siglo XIX de lo que fue el periodo colonial. Digamos que hubo mucha más homogeneidad entre los siglos XVI y finales del XVIII y principios del XIX que lo que hubo en el siglo XIX. Digamos, las historias políticas de esos dos jóvenes países fueron bastante diferentes. Pensemos en los dos intentos de imperio que tuvo México, cosa que aquí pues nunca se dio. Los problemas fueron otros. Pero en términos de consumos musicales, creo que sí hubo grandes parecidos. Hablando acerca de cosas que se aproximarían a la tradición académica occidental, como por ejemplo el gusto por el consumo de ópera, y sobre todo de ópera italiana, el gusto, por ejemplo, por la música de salón, que se convirtió en toda esa música para piano, que fue habitada por ejemplo, por valses, por muchas de las músicas que mencionó ya Pedro, que se convirtieron en los estandartes de música tradicional popular mexicana, como el vals, como la polca, etcétera, etcétera. Y lo mismo acá en Colombia, donde esos ritmos hegemónicos del bambuco, del pasillo, también son derivaciones del vals, también son derivaciones directas de músicas de consumo elitista en Europa, que las élites locales logran con gran éxito imponer a la brava como músicas nacionales, hasta que los desarrollos económicos que de alguna manera señalaba Pedro ya en la segunda mitad del siglo XX exigen que otras músicas vayan siendo nacionalizadas, ¿cierto? Lo que decía Pedro de músicas costeñas y en cambio música colombiana. En la medida en la cual se desarrolla el medio y el Bajo Magdalena y todo el poder económico que desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, pues entonces ya esas músicas tienen que ser nacionalizadas. No vayan a ser que creen ahora una república costeña separada del resto del país porque nos quebramos los de adentro. Lo mismo que está ocurriendo en los últimos 10 años y seguirá siendo tendencia en los siguientes 20 con las músicas del Pacífico, porque esperamos que el mayor crecimiento económico del país sea por los tratados tanto regionales como transpacíficos. Entonces, pues ahora es que, si bien siempre ha estado por ahí, ahora sí, ay, la marimba de Chonta, ahora sí es nuestra, pero es nuestra porque si no el país se quiebra. Entonces, lleguemos ya, y ya Pedro nos había hablado acerca de ciertas cosas que tienen que ver con el inicio del siglo. Nos habló acerca en México de ese paso del porfiriato a la revolución. Como bien dijo Pedro, el porfiriato fue un periodo, o sea, las presidencias interminables de Porfirio Díaz, que fueron de 1876 a 1911, unos cuantos años, que fue lo que desató efectivamente la Revolución Mexicana. Entonces, es un momento muy interesante. ¿Por qué? Porque implica un cambio de concepto de qué es México para los mexicanos, de cuál es la imagen que tienen de su estado, su país e incluso su nación. Y ese lo cambia la revolución. Ese México que todos conocemos, ese México mestizo e indígena, es un invento de la revolución. El México decimonónico es un México blanco, europeizante. Lo vemos en la arquitectura, lo vemos en la literatura, lo vemos en la pintura, lo escuchamos en su música. Cuando escuchamos, o más bien cuando estudiamos música del siglo XX en América Latina, hacemos normalmente, o algunos planteamos, una periodización más, digamos, por generaciones, más que pensar en ismos, porque
puede ser menos difícil conectar esta idea de las generaciones y las necesidades y los intereses y las preocupaciones que van teniendo ciertas generaciones, más que escuelas técnicas o escuelas estéticas o cosas por el estilo. Se quedan por fuera con frecuencia muchos nombres importantes y muchas problemáticas importantes, sobre todo porque los sismos normalmente vienen impuestos desde otras regiones con otros intereses y otras necesidades, ¿cierto? Lo que puede haber sido, no sé, el minimalismo en Estados Unidos a finales de los 60 y principios de los 70, pues es problema de ellos, necesidad de ellos. No tiene por qué ser una preocupación, digámoslo así, en las comillas más irónicas posibles, universal, que es la típica que ha hecho Europa Central y Occidental, plantear sus intereses y sus necesidades como universales, pero obviamente no lo son. Entonces, la primera de las generaciones que se suele estudiar cuando estudiamos música del siglo XX en América Latina es la generación de 1880, que se refiere a una camada de compositores nacidos a lo largo de la década de 1880 y que son justamente aquellos que llegan a una primera madurez en música normalmente o en composición. Se habla acerca de una primera madurez alrededor de los 30 años, cuando ya termina un periodo formativo y ya empieza el compositor a lidiar con sus necesidades y sus intereses, ya habiendo resuelto ciertas necesidades técnicas. Entonces, estas personas estarían llegando, y no estoy solo señalando a estos dos compositores, sino los compositores de la generación del 80 estarían llegando a su mayoría de edad, en términos musicales, a su primera madurez, hacia el momento de los inicios de celebración de los centenarios. Uno de los músicos que mencionó Pedro, Murillo, hace parte de un grupo antecedido por Morales Pino, por el gran Morales Pino, que fueron llamados después los compositores centenaristas. Esos compositores centenaristas en realidad no hacen parte de este flujo histórico, son como una especie de tercer camino entre lo académico y lo popular. No es del todo ni lo uno ni lo otro, pero son unos continuadores de esa idea oficialista, por ejemplo, de que Colombia sigue siendo representada por su élite tradicional y por eso es que expresan musicalmente los mismos intereses, ¿cierto? Cosas impuestas desde la década también de 1830, ¿cierto? Después del colapso de la Gran Colombia, cuando se separan las actuales Ecuador y Venezuela, y que entonces genera un centralismo para que el país no se siga cayendo a pedazos, entonces imponer imaginarios centralizantes, y ahí es donde surge esa hegemonía de Bambuco, Torbellino, Pasillo, Galerón, que lo olvidamos, pero eso tiene que ver sobre todo con la separación de Boyacá y Casanare. Muchas gracias. Porque entonces vinculaba a través de Boyacá toda la riqueza y todo el poder de los terratenientes del llano. Pero bueno, esos centenaristas, esos que están rotulados como los centenaristas, gente como Luisa Calvo, gente como Murillo, etcétera, etcétera, representan una continuidad de intereses. Esa continuidad de intereses ya la vamos a ver en Colombia. En México, obviamente, lo que hay es un corte, pues, porque es una revolución, es un cambio de poder interno, y ese cambio de poder interno implica una reinvención del país, no solamente en lo político, no solamente en lo económico, sino muy profundamente en lo cultural. Estos dos grandes compositores, Julián Carrillo y Manuel María Ponce, son parte, yo sé que es un poquito más viejito Carrillo, es decir, pre-1880, pero representa históricamente las problemáticas del compositor mexicano de esa generación, que podría, digamos, resumir muy irresponsablemente, pero es que no hay tiempo, de la siguiente manera. Ellos finalmente fueron formados en un país que apenas llegaron a esa primera madurez, formados para ser buenos compositores mexicanos, les cambiaron México, les cambiaron el país, les quitaron el piso. Se pegaron una desubicada terrible porque entonces no sabían qué significaba ser un buen compositor mexicano. Cada uno lo resolvió de su manera. En principio Ponce habría sido como una especie de protonacionalista, pero eso no es del todo cierto y sobre todo
no es del todo cierto en retrospectiva, porque el nacionalismo, la idea del nacionalismo es básicamente acogerse a una política oficialista de qué es el país y sobre todo en nuestros casos de unas invenciones mentirosas de Estado-Nación, ¿cierto? Donde se cree que hay, este Estado está representado por un pueblo, hay una mexicanidad o una colombianidad y eso es evidentemente falso. Entonces al pobre Ponce cuando llegó con su proyecto pues le cambiaron el país, entonces pues hizo lo que a la larga sería más consecuente para alguien formado de esa manera en la México decimonónica, que fue irse para París, que era el modelo. Carrillo tomó un camino muy particular que fue el del, pero así, absoluta, extrema, radical vanguardia, que fue inventar unos sistemas de microtonalismo que no tenían en realidad prácticamente nada que ver con la teoría ni la praxis musical hasta ese momento. Pero él lo hacía, y él mismo lo decía públicamente y lo escribía, como continuador del gran pensamiento musical austrogermánico. Entonces, en la México revolucionaria, hipernacionalista, dentro de esta nueva idea nacionalista mestizo indígena, pues obviamente quedó más aislado que quién sabe quién. En el caso colombiano, obvio que hay muchos más, pero destacamos estos dos porque representan tal vez los dos caminos de esa generación en México. En el caso colombiano hay una figura principal que es Guillermo Uribe Holguín, que cumple muchas labores similares a la que cumplen otros compañeros de generación en términos de reinventar la institucionalidad musical en Colombia y particularmente en Bogotá. La gran diferencia, que es muy pertinente en esta charla, es que Uribe Holguín, al margen de toda la tierra que le echó a los centenaristas y todas las críticas a las ideas de músicas nacionales, a la ingenuidad y la mediocridad de esas ideas de músicas nacionales, a pesar de eso, termina siendo inevitablemente un continuista. Termina trabajando mucho, de manera más elaborada, pero mucho con las ideas de colombianidad y con las ideas de músicas colombianas que, repito, estaban establecidas desde segundo tercio del siglo XIX. Esto nada tiene que ver con que me guste o no me guste la música del uno o del otro, eso es totalmente irrelevante, el gusto es otro problema. Digo, es la situación nuestra, por ejemplo, Pedro nos hablaba acerca de la Guerra de los 1000 días, ese inicio del siglo XX en Colombia. Claro que hay una guerra, pero el resultado de la guerra, a la larga, es un continuismo tanto del nacionalismo que se había establecido, como también del sistema bipartidista, como también del sistema económico. Es decir, fue una vez más, nos matamos y básicamente para nada. Lo que hicimos fue quebrar el país, debilitarlo. A la larga, creo que la única provincia que ganaron los liberales fue en Panamá, y entonces un año después, chao Panamá. Claro, con intervención estadounidense, pero pues digamos que el caldo de cultivo estaba. Una segunda generación que se utiliza para estudiar música latinoamericana del siglo XX, algunos yo estoy con las flechas al revés, algunos la describimos como la generación del cambio de siglo, compositores nacidos al puro final del siglo XIX y principio del siglo XX. Pónganle último lustro del XIX y de pronto primera década o década larguita del siglo XX. En el caso mexicano hay un par de titanes que son Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, y pues fíjense, los dos nacen en 1899. Como nos dijo Pedro, la revolución se desata en el 10, en el 11 Porfirio Díaz tiene que hacer lo que tiene que hacer un buen mexicano de esa época, que es irse para París, obvio. Entonces, estos señores, o más bien estos niños, crecen en la revolución. La revolución estalla cuando tienen 10, 11 añitos. Su educación como ciudadanos y como músicos es en la nueva imagen mexicana. Y van a ser hijos de la revolución en todo sentido, incluido el apoyo que van a recibir del gobierno, así como lo recibieron los muralistas, etcétera, etcétera, para ayudar a construir esa nueva idea de qué es México.
En ambos casos van a practicar, sobre todo en la década del 30, que es el momento crucial, digamos que lo que hoy en día es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que siempre me ha parecido un nombre muy curioso. Los inicios del PRI son de finales de la década del 20. Entonces, la revolución es difícil de fechar. Sin duda alguna arrancan el 10. Los combates donde donde hay guerrillas, Pancho Villa echando tiros, todo eso va normalmente hasta el 20. Pero a lo largo de la década del 20 hay una crisis de gobernabilidad terrible que se empieza a estabilizar ya en el 30. Entonces, digamos que de final de la década del 20 viene el partido que todos conocemos como el PRI y que en esa situación de democracia particular mexicana va a ser el único partido durante 8 décadas. O sea, están en el poder 71 años, pierden el poder apenas en el 2000 con Fox. Y bueno, y ahí sigue. Pero entonces es una situación de un poder centralizado extremadamente fuerte que desde un principio va a tener unas políticas culturales muy claras porque se dan cuenta de lo importante que es el arte en la consolidación de un poder y en la transformación, obviamente, de un país. Estos dos compositores, el uno en cierto periodo, sobre todo, como digo, en la década del 30, reconocido como una especie de indigenista, Chávez, y Revueltas, quien trabajó mucho con algunos de los tipos de músicas que nos compartió Pedro, sobre todo los referentes de ranchera. Pero en ambos casos, con propuestas que son clarísimamente de vanguardia, es decir, son nacionalismos o indigenismos, lo que sea, pero modernistas, de vanguardia. Toman elementos de tradiciones populares, pero se aseguran de que no sea una cuestión estaticista, no sea una cuestión costumbrista, sino que en realidad sea la idea que se plantea de que el estudio de lo popular nos proyecta a convertirnos en, como digo, una especie de ejemplo a seguir a nivel mundial y regional en términos de las nociones de desarrollo, ¿cierto? Las nociones positivistas de desarrollo. Un poco como ocurre al mismo tiempo con Brasil, ¿cierto? Y todo esto tiene que ver en gran medida no solamente con la situación propiamente mexicana de la revolución, sino, insisto, cumpliéndose un siglo de la existencia de estos países, es decir, en 1919, 1921, en el caso mexicano, a mirar atrás y decir, bueno, este fue nuestro primer siglo como Estado, ¿qué queremos ser para nuestro segundo siglo? Entonces es un periodo interesantísimo de reinvención. En el caso colombiano tenemos dos grandes compositores que son Antonio María Valencia, entre otros, lógico, y Adolfo Mejía. Parte de lo interesante acá es que sigue el continuismo, pero entonces por la situación geopolítica y económica de Colombia, que es ampliamente diversificada. Yo sé que todo el mundo se queja del centralismo en Colombia, pero si comparamos a otros países del mundo e incluso de América Latina, en realidad no es un país tan centralizado. Hay ciudades tan importantes, tan pujantes, como Medellín, como Cali, como Bucaramanga, regiones tan fuertes como lo que estábamos diciendo, toda la región de la costa Caribe, bueno, todo lo que podamos listar. Todos sabemos que Colombia tiene una diversificación bien interesante. Valencia es colombiano, es caleño. Mejía es de Cincé, pero lo podemos ubicar en toda esa región de la costa Caribe y de hecho en Cartagena. Si ustedes recuerdan, Pedro nos mostró en algún momento la referencia a una canción compuesta por Mejía que se llama Cartagena, ciudad con la cual estuvo profundamente involucrado. Entonces, a la larga, estos dos compositores continúan el ejemplo de Uribe Holguín, el anterior gran compositor colombiano, pero con esa diversificación regional muy común en Colombia. Digo, en otros países no es tan frecuente, o sea, el centralismo en Uruguay, pues es que la Liga de Fútbol del Uruguay es solo Montevideo, la Liga de Fútbol. Piensen cuántos futbolistas produce Uruguay y todos salen de Montevideo. Entonces, eso sí es un centralismo. Acá ayuda la topografía, ayudan los desarrollos regionales a que haya esa diversidad y lo vemos en esta generación representada en estos dos compositores. Por cierto, escogí esta foto de Mejía tocando guitarra porque me parece que es un buen ejemplo, una buena muestra
del músico híbrido que era, ¿cierto? Los otros son netamente músicos académicos, sí, muy indigenista, muy nacionalista, muy rancherista, pero mentiras, o sea, ultra académico en su formación y en su praxis. Mejía es un compositor, dirían algunos, de borde, uno de esos músicos que en realidad no es que se están nutriendo de lo uno para hacer lo otro, sino que además de hacer eso, practica lo uno y lo otro. Es un compositor de vanguardia en música académica en el contexto colombiano y es un compositor de música popular e intérprete. Es un músico bien, bien interesante que nos falta estudiar, conocer, subdocumentado desafortunadamente. Una tercera generación que aquí no aplica mucho, pero que muchos llaman la generación del 46, que tiene que ver con unas cuestiones de estudios en Estados Unidos y con los cambios geopolíticos justo después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esa generación del 46 incluye compositores nacidos, digamos, de último lustro de la década del 10 hasta puro final de la década del 20. Entre muchos se destaca en México el gran compositor y violinista y gestor y director y lo que quieran, Emanuel Enríquez, y él va a encarnar lo que suele encarnar esa generación a nivel regional, es decir, a nivel latinoamericano, que es la llegada, si se quiere decir así, del modernismo musical, que normalmente está descrito en música académica por cosas como diferentes tipos de atonalismo, como por ejemplo aspectos de indeterminismo, como el surgimiento de la música electroacústica, ese tipo de cambios radicales que hubo inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial y que, digámoslo así, ya en la era atómica hay una sensación de que se parte en dos la historia y que los bienes culturales y las maneras como las cuales los producimos no pueden seguir siendo las mismas previas a esa hecatombe. Entonces, esa renovación extrema muy rápidamente se ve en América Latina. Repito, Enríquez va a ser ejemplo emblemático de eso en México, mientras que en Colombia tenemos a Roberto Pineda Duque, compositor antioqueño, y Fabio González Zuleta, compositor bogotano, y ellos son los que van a dar esos pasos. Son quienes van a empezar a hacer atonalismo, son quienes van a empezar a hacer dodecafonismo, son quienes van a empezar a hacer música electroacústica. De nuevo, si vemos la situación en el contexto político, económico, etcétera, digamos que hice la referencia a la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad en nuestros países no fue tan trascendental, ¿cierto? Obvio que estuvimos del lado de los aliados, pues porque somos patio trasero de Estados Unidos, no tenemos opción. En el año 41, cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, al margen de que el gobierno estadounidense supiera y lo dejara ocurrir, ese momento Estados Unidos entra oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, declara la guerra al eje y tanto Colombia como México, pues en realidad no tenemos mayor opción más que firmar y estar explícitamente del lado de los aliados. Hubo algunos enfrentamientos, diría mínimos, pero pues una pérdida de vida nunca es mínima, pero sí hubo algunos barcos que la flota nazi hundió, tanto de México como de Colombia. En el caso colombiano sobre todo tiene que ver con presencia en la región del Canal de Panamá, en el caso mexicano sobre todo tiene que ver con el comercio importantísimo en tiempos de guerra, de petróleo y de bienes agrícolas hacia Estados Unidos. Entonces sí hubo algo por ahí, pero digamos que es muy incipiente. Más bien tiene que ver con otras cosas, con el gran crecimiento económico que tuvo, por ejemplo, México, gracias a la situación de empobrecimiento de Europa y de Estados Unidos. Gran proveedor, insisto, tanto a nivel agrícola como minero. En el caso colombiano, evidentemente, este momento, esto de la generación del 46, nos pone en una situación clave que tiene que ver con ese periodo álgido de la violencia que encuentra, digamos, su punto más bajo, en realidad,
en el magnicidio de Gaitán y que desata fenómenos muy importantes para nuestra historia política y social, etcétera, etcétera, como los gobiernos y dictadura de Rojas Pinilla y el establecimiento del Frente Nacional. Y si ustedes ven ese momento, incluso podemos ir a lo que implicó la presidencia de Rojas Pinilla en términos de infraestructura, en términos de sufragio femenino, etcétera, etcétera, en términos de medios de comunicación, que Pedro nos hablaba acerca de radio y televisión. Ese momento fue un salto adelante porque en realidad termina el Bogotazo y la violencia que implicó siendo un articulador de primera mitad del siglo XX versus segunda mitad del siglo XX en Colombia. Entonces, hay una idea en ese momento posterior al magnicidio, en la década del 50 y lo que sigue después, una idea de una nueva Colombia, de una Colombia moderna. No sorprendentemente, eso está inmediatamente, no solamente acompañado, sino anunciado por lo que ocurre en música, ¿cierto? Pineda Duque empieza a hacer música atonal en el año 52, de hecho, música dodecafónica en el año 52. Recuerden que el ascenso al poder de Rojas Pinilla es en el 53. Es decir, esa idea de estamos cambiando y convirtiéndonos en otro país dentro de una idea que puede ser cuestionable, pero pues se plantea como un Estado moderno, va de la mano de un arte moderno. Obviamente en artes plásticas ocurre, en literatura, etc. Estos son grandes participantes o grandes actores del fenómeno en música académica. Y así llegamos, entonces, fijo ya al final, porque, no, ahí voy todavía, voy a toda velocidad. Jacqueline Nova es exalumna de estos dos grandes profesores del conservatorio aquí en Bogotá, y entonces ella representa una primera camada de músicos que reciben una formación ya modernista. Al margen de cuánto queramos ensalzar a Nova como pionera o como inventora o como lo que sea, en realidad ella representa una primera generación de compositores que desde que estudian conocen el atonalismo, conocen aspectos del indeterminismo y de hecho conocen aspectos de electroacústica. Su maestro Fabio González Zuleta fue el primero en hacer música electroacústica en Colombia en el año 1965. Entonces, ella y sus compañeros de generación van a tener esa gran suerte de que ya no es algo por encontrar, sino algo por en realidad desarrollar, establecer, digamos, cotidianizar, si se quiere, en nuestro país. Claro, acerca de cada personaje de estos podríamos hacer una sesión entera. Entonces, respecto a Nova, diré solamente que representa una generación que no hice la visito, pero que normalmente es rotulada como la generación del CLAEM. CLAEM es una sigla que es el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, que fue un proyecto fantástico que organizó el compositor argentino Alberto Ginastera en Buenos Aires a lo largo de la década del 60. Hagan de cuenta, el posgrado de ensueño que podría querer tener cualquier compositor hasta el día de hoy. Y ella fue uno de los 3 colombianos que fueron becarios en el CLAEM durante esa década que existió. Su paso aunque ya conocía el ejemplo de su maestro y ya conocía otras cosas a través de conferencias que había hecho Blasimiro de Tortuga, maestro, por cierto, de Pedro, pero Nova tuvo un profundo contacto con el mundo de la música electroacústica, sobre todo en Buenos Aires. Y estando allá, yendo y viniendo entre Bogotá y Buenos Aires, después de su periodo formativo, compuso esta pieza, Creación de la Tierra. Hay una confusión de nombres, pero en general como que nos centramos en esta versión del nombre. Y es una de las obras maestras de la electroacústica, punto. No hay que poner ni en Colombia, ni en América Latina, ni mujer, ni nada, punto. Es una obra maestra sin pedirle perdón ni permiso a nadie. La obra dura casi 20 minutos,
vamos a escuchar un fragmentico mínimo de un par de minutos, como para que ustedes después con ese referente sonoro puedan buscar por su cuenta. Como se pueden dar cuenta, lo que escuchamos es una música que para 1972 representaba una absoluta vanguardia musical, y más aún en Colombia, que venía de un cierto aislamiento en las prácticas de músicas académicas respecto a otros centros, como podría ser Ciudad de México, como podría ser Buenos Aires, etcétera, etcétera. Sin embargo, la formación de Nova, toda su formación en realidad se dio en Bogotá, excepto un bienio que les mencioné en el CLAEM en Buenos Aires. No es que se haya ido para Argentina y haya vivido y haya hecho su carrera allá. No, fue a ese bienio, como digo, para hacer una especie de posgrado, y aunque hubo un vaivén en esos años posteriores por cuestiones de acceso a tecnología que había allá y que no había acá, pero en realidad su carrera hasta su temprana muerte pues se llevó a cabo aquí, en realidad, su composición, su gestión, etcétera, etcétera. Por cierto, las obras que he escogido de los compositores que les quiero compartir tratan de oscilar alrededor de los 40 años. En el caso de Nova, eso desafortunadamente representó el final de su vida. Pero, por ejemplo, en el caso de uno de sus grandes contemporáneos en México, que es el maestro Mario Lavista, pues implica pues, la mitad de su vida, digamos. Estamos hablando de alguien que es casi una década menor que Nova, pero que a la larga también es entendido dentro de ese bloque generacional. Cuando hablé acerca de la generación del CLAEM, normalmente los estamos rotulando como compositores nacidos desde más o menos el 30 hasta mitad de los 40. Entonces, pues Mario sería uno de los últimos de esa generación, junto con otros como, qué sé yo, Mariano Etkin, por ejemplo, en Argentina, etcétera, etcétera. En el caso de Lavista, este momento de su vida, esa llegada, esa aproximación a los 40 años, lo lleva a enfocarse en algo que es muy interesante,
porque se nutre de las experiencias de la música electroacústica, es decir, de replantear el sonido como material principal de la composición, más que ideas de armonía y melodía y ritmo y cosas así, pero con este ciclo de obras que no comienza con esta, comienza con una que se llama Canto del Alba, una para flauta amplificada de como 3 años antes, pero en ese momento él empieza a tratar de hacer como una negociación. Toma algunos elementos de clarísima vanguardia, pero trata de recuperar algo del lirismo que sentía que se había perdido en la música de vanguardia de los 70, de los 60 y de los 70. Esta pieza, Marcias, como ven, es para oboe y copas. Las copas son un grupo de 6 u 8 copas afinadas con agua que son frotadas y crean unos campos armónicos a través de los cuales surge la línea melódica del oboe. Pero la línea melódica del oboe está nutrida por una cantidad de técnicas actuales que replantean en gran medida el concepto de belleza que podamos tener del oboe. Ya no es ese oboe del barroco italiano, ya es otra idea de oboe que, sin dejar de lado el lirismo, incorpora otros aspectos más complejos del sonido como parte de su noción de belleza. Al igual que lo que escuchamos de Nova, estoy tomando un fragmento central. En el caso de Nova es como del último tercio de la obra, esta es la segunda gran parte de la pieza. En el caso colombiano, ese momento, recuerden que lo que escuchamos de Nova es del año 72. Ella murió en el 75. En el 74 tuvimos 2 grandes tragedias para la música en Colombia, que fueron la muerte de Olaf Rotz, el gran legendario director de la Orquesta Sinfónica, que era quien tenía la Orquesta Sinfónica en un nivel, no sé si técnicamente el más alto que ha tenido, no creo, pero en términos de su pertinencia estética, creo que sí. Era un momento en el cual, por el interés del propio Rotz, era el instrumento por excelencia de los compositores contemporáneos colombianos. Entonces, la pérdida de ese director implicó como una pérdida de dirección para la orquesta que hasta el día de hoy, pues, no sé si es que no la han encontrado o simplemente la redefinieron para convertirse básicamente en o bien un instrumento de música europea del siglo XIX. Ya saben que Bogotá, curiosamente, es Beethoven o Mozart o la Rusia romántica, ¿cierto? Nunca es Uribe Holguín, que es un error garrafal, pero entonces eso fue algo que dejó sin piso a muchos compositores, formados con la idea de que la meta era componer para orquesta, y se quedaron sin orquesta. La orquesta siguió, pero dedicada a otras cosas, hoy en día pues a acompañar
cantantes de pop y cosas así. Otro golpe fue que el gran Fabio González Zuleta sufrió en el 74 el primero de 3 derrames cerebrales que lo fueron sacando de acción tanto en su actividad como compositor, como también su actividad como docente. Entonces, en cierto sentido, al mismo tiempo perdimos en esos 2 años a la gran joven compositora, al gran maestro y al gran intérprete. Entonces da la sensación de que hubo un periodo, estoy exagerándolo un poco, pero que hubo un periodo en esa segunda mitad de los 70 y el principio de los 80 en los cuales hubo un cierto estancamiento en la música académica en Colombia, sobre todo en la producción de nueva música. Hubo un resurgimiento de muchos tradicionalismos, de muchos nacionalismos, digamos, un poco ingenuos, y ya, diría yo, final de los 80, comienzan a ocurrir unas cosas que resucitan el espíritu de la vanguardia musical en Colombia. Por una parte está el trabajo de 2 grandes gestores culturales, que fueron Cecilia Casas y Carlos Barreiro, muy activos en la programación de conciertos, festivales, ciclos, escritos en el caso de Carlos, etcétera, etcétera. Y luego la participación de una generación de compositores nacidos sobre todo en los 50 y principios de los 60, que retomaron en gran medida el ejemplo de las vanguardias de principios de los 70. Retomaron aspectos de atonalismo, aspectos de electroacústica, aspectos de indeterminismo y, en el caso de Luis Pulido, una técnica postserial. Él estudió, claro, se formó acá en Bogotá en el conservatorio con el gran Jesús Pinzón y luego se fue a Italia y estudió con 2 compositores, digamos, del mismo linaje, entre ellos, que son Mauro Cardi y su antiguo maestro Franco Donatoni, clarísimamente entregados a una estética y una técnica que se entiende a sí misma como de una vanguardia postserialista. Luis regresó a Bogotá y tercamente se dedicó a hacer esa música, y poco a poco esa música y su enseñanza como docente de composición, que comienza en el año 99, por eso escogí esta pieza, empezó a calar y a nutrir no solamente a un público contemporáneo, sino a una siguiente generación de compositores ya nacidos en los 70s, 80s, y los que ahorita están empezando a estudiar. Entonces, Luis, desde ese momento, desde el 99, empezó a convertirse en uno de los, diría yo, compositores y docentes más influyentes del mundo de la composición en Colombia. Esta pieza, Salamandras, es como una especie de microconcierto para violín y orquesta de cámara. En realidad dura como 6 minutos, no más. Entonces vamos a escuchar un fragmento, pero ese fragmento porcentualmente es un buen trozo. Acá sí voy a tomar el puro inicio de la pieza. Uy, tampoco tanto.
Luis ya representa otra generación de músicos. Vemos que han pasado, qué sé yo, 15 años entre el nacimiento de Mario Lavista y el nacimiento de Luis Pulido, pero habíamos dicho que Mario era uno de los últimos de su generación. Luis representa una generación que algunos han empezado a llamar la generación de los CLAMC, otra sigla, acá se empieza a enredar todo, ¿no? Los CLAMC son los cursos latinoamericanos de música contemporánea, que fueron como una especie de replanteamiento profundamente crítico al CLAEM, a lo que había hecho Ginastera antes en Buenos Aires, donde había estudiado Nova. Estos cursos latinoamericanos fueron creados por algunos exalumnos del CLAEM, pero insisto, con una crítica constructiva muy profunda y muy amplia que replanteó los márgenes de qué estudiar y cómo estudiar, entre otras cosas, porque ya no era solamente composición de música académica contemporánea, sino, además de composición, también interpretación, también musicología, también pedagogía, pero no solamente de música académica, sino también de músicas populares y, de hecho, también estudios de músicas tradicionales. Entonces, digamos, el abanico se amplió enormemente. Luis fue uno de los colombianos que alcanzó a estudiar en alguno de los cursos latinoamericanos. Esos cursos comenzaron justo cuando la dictadura militar en Argentina acabó con el CLAEM, con el Centro Latinoamericano, que fue en el año 71, y los cursos latinoamericanos de música contemporánea se extendieron hasta el año 89, más o menos de forma anual, pero bueno, a la larga eso marcó a esta siguiente generación de compositores que irían más o menos en nacimientos de final de los 40 hasta, digamos, el año 60 o principio de los 60 podría ser. En México, una de las muchas compositoras activas, exitosas y de altísimo nivel es Gabriela Ortiz, como ven, nacida en el año 64, exalumna de Mario Lavista, es decir, hace parte de ese gran linaje, porque Mario estudió con Chávez, Chávez estudió con Ponce, entonces digamos, hay un linaje muy claro y muy continuo del cual ellos tienen conciencia. Esa es una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que aprender, porque es que sí, Luis, por ejemplo, estudió con Pinzón, y Pinzón estudió con González Zuleta, y González Zuleta estudió con Uribe Holguín, y llegamos a la misma generación de Ponce. O sea, hay el mismo linaje y un altísimo nivel también, pero acá hemos sido terriblemente despreocupados respecto a reconocer nuestros linajes. Es que incluso los alumnos de Luis pueden no conocer la música del maestro de Luis o del maestro de Luis, etcétera, etcétera. Y esa es una irresponsabilidad terrible. La falta de continuidad que generan nuestros procesos culturales es de lo más lamentable e insisto, es una de las cosas que tenemos que aprender del caso mexicano, que sí lo tienen muy presentes. He tenido, por ejemplo, alumnos en intercambio que han sido alumnos de Gaby, y ellos sí tienen clarísimamente ubicada la música de su maestra, la música del maestro de su maestra, etcétera, etcétera, hasta finales del siglo XIX. Y eso da para un reconocimiento de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en el desarrollo de la cultura de su país, de su región y del mundo. El fragmento que les quiero compartir de Gaby, también entonces vamos más o menos por el mismo rango de edad, aquí está en 42 años, es una pieza que le fue encargada para conmemorar los 250 años de Mozart. La versión original tenía un subtítulo que se llamaba Gesto de Mozart, aroma foliado, Gesto de Mozart, y ella está trabajando con dos citas, una de Mozart y una de Bartók, del cuarto cuarteto de Bartók, que por cierto el ciclo completo de cuartetos de Bartók va a sonar en la temporada de este año aquí en la sala de conciertos de la Luis Ángel, al otro lado de la calle, entretejido con el ciclo fabuloso de cuartetos de cuerda de Carolina Noguera, una compositora colombiana nacida en el 78. Muy recomendados esos conciertos. En todo caso, escogí un fragmento central de este cuarteto de cuerdas que pasa como por tres tipos de músicas diferentes y que demuestra en gran medida algo de la tendencia posmodernista
digamos, que ocupa creativamente a Gabriela Ortiz. Ay, perdón. Siendo ya la una, me toca cortar, entonces no vamos a alcanzar a escuchar los últimos dos ejemplos, pero sí quiero brevemente decirles por qué los tenía, sobre todo porque uno de los dos me incomoda mucho por lo arrogante que se siente hablar acerca de uno mismo. Pero la razón es esta, y es que tipo como el cierre de la ponencia de Pedro, en el cual nos empezó a mostrar cómo, sobre todo desde la instauración de Rock al Parque, comenzó a haber un diálogo real, activo, entre Colombia y México en términos de programación de conciertos, lo que decía de la plaza atractiva para las bandas mexicanas, la cual se ha convertido Colombia y sobre todo Bogotá. Lo mismo ha ocurrido en música académica, en música contemporánea. Entonces, estos últimos dos ejemplos que quería compartirles tiene que ver con eso, con lo que viene ocurriendo en los últimos años en términos de diálogos entre compositores e intérpretes de México y Colombia. El primer caso, que era el mío, de hecho me tocó saltar atrás porque este caso particular, que funciona perfectamente bien, pero pues no tenía 40 años, tenía 28 larguitos, pero es un grupo fantástico de México, que ha venido varias veces, un cuarteto de percusiones que se llama Tambuco, y que comenzaron un ciclo de discos de música contemporánea iberoamericana o hispanoamericana o algo así por el estilo, y el primero escogieron que fuese Colombia. Entonces, ahí tenemos a un grupo mexicano especializado en música contemporánea tocando música de compositores colombianos. Y en el siguiente caso, el último caso que les tenía, tiene que ver con la visita muy reciente del compositor Víctor Ibarra, nacido en 1978, digámoslo así, nieto artístico de la vista, porque estudió con Ever Vázquez, otro de los grandes compositores mexicanos de la generación de Gaby, y lo tuvimos acá con el ensamble CG, que es un ensamble de música contemporánea, digamos, especializado en música contemporánea, un ensamble bogotano. Lo tuvimos con una beca de creación de Ibermúsicas el año pasado, 2 visitas, la composición de una obra y el estreno de la obra que compuso para nosotros, para este formato, voz, flauta, clarinete y guitarra. Entonces ahí tenemos la situación inversa, intérpretes colombianos, compositor mexicano. Estos intercambios cada día son más frecuentes.
ese vaivén entre preocupaciones artísticas, entre preocupaciones, en el caso de la música, técnicas, estéticas, incluso éticas, es algo que cada vez se está dando de manera más fluida, más intensa y más profunda, y creo que es causa de celebración y además de gran optimismo de qué va a pasar en el diálogo entre nuestros países en estos años venideros, en la medida en la cual utilizamos activamente nuestra creación artística para justamente discutir, cuestionar y aprender los unos de los otros. Les quedo debiendo esos fragmentos de grabación, pero por lo menos ya pueden, bueno, yo ya estaba acá, Víctor, lo pueden buscar, gran compositor. Les agradezco pues al banco por la invitación y a ustedes por su presencia.